Y hoy vamos a platicar de, la verdad, uno de mis temas favoritos, uno de los temas que más puede llegar a tener horas y horas de conversación, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre la introducción a la anestesia en animales de compañía y también vamos a hablar un poco sobre manejo del dolor, que son dos temas que vienen como muy de la mano. O sea, siempre la anestesia viene con el tema de manejo del dolor, ¿no? Entonces, pues para hacer una correcta anestesia es importante que entendamos como las bases del manejo del dolor como tal, ¿va? En este caso vamos a hablar únicamente de perros y gatos. Entonces, pues bienvenidos y que lo disfruten. Yo ya aquí tengo mi tacita de café para tener una linda tardecita platicando de eso. Ahí está. Bueno, me presento para quienes no me conocen. Como les decía, mi nombre es Adriana Martín del Campo. Yo actualmente me dedico al área de animales de compañía, especialmente al área de felinos. Es lo que hago con más, con más amplitud en el día a día. También soy gerente técnico de animales de compañía en PISA Salud Animal y directora médica en la Casa de Bastet. Entonces, aquí voy a estar a sus órdenes en esta charlita el día de hoy. Y bueno, quiero empezar la plática con esta reflexión que a mí me gusta muchísimo porque no aplica solamente a anestesia, sino a cualquiera de las disciplinas de la veterinaria, incluso pues a cualquier cosa que queramos aprender en nuestra vida, ¿no? Incluso aprender a tejer, aprender a cocinar, aprender a cualquier cosa. Y es que la mente es como un paracaídas, solamente funciona si se abre, ¿no? Y esto mucho tiene que ver quizás con quitarnos conceptos con los cuales quizás nosotros nos enseñamos y nos sentimos cómodos en nuestra clínica diaria, incluso en el estudio en la facultad o de algún mentor que nos haya enseñado y que decimos, yo siempre he hecho las cosas de esta manera y nunca he tenido ningún problema o siempre me ha ido súper bien y nos cerramos de pronto a la adquisición de nuevos conocimientos y eso pues nos puede llegar a frenar en nuestra clínica diaria y pues en la mejora y en la actualización, ¿no? Entonces yo los invito a que en la plática de hoy, incluso como consejo de vida, que siempre intentemos abrir la mente pues para adquirir estos nuevos aprendizajes diariamente. Bueno, vamos a partir, ahora sí que es de lo básico, básico, ¿no? ¿Qué es la anestesia? Y bueno, la anestesia, pues sabemos que es la pérdida de la conciencia, importantísimo que sea reversible, ¿no? Si ya no es reversible, pues no es anestesia, ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Pero la anestesia tiene que ser reversible e incluso esta reversión pues puede ser manipulada por mí misma o tiene que ser también pues predecible, ¿no? Y bueno, en sí, ¿qué es la anestesia equilibrada? Que ya hoy en día no hacemos anestesia como tal, sino que ya la utilizamos de forma equilibrada, ¿no? Entendamos como una anestesia anteriormente, quizás lo que hacíamos cuando usábamos solamente pentobarbital, o si nos vamos más para atrás en la historia de la anestesia, cuando se hacía esa pérdida de la conciencia solo con formol, ¿no? Hoy en día, lo que hacemos es anestesia equilibrada y esto consta de la triada de Cecil Gray. No sé si se acuerdan que lo vimos ya hace tiempito en nuestra preparación, donde la triada de Cecil Gray pues consta de analgesia, hipnosis o pérdida de la conciencia, también lo pueden encontrar así en la literatura, y relajación muscular. Hoy en día se le suma a la triada de Cecil Gray un nuevo punto que es la monitorización. Esto quiere decir que entonces no podemos tener una anestesia equilibrada si yo no tengo algo que quite el dolor, algo que quite la conciencia, algo que relaje el músculo y algo que me esté monitoreando esa anestesia constantemente. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la anestesia? Tenemos 4 que son las que todos no sabemos, ¿no? Desde la tranquilización del paciente, la inducción a la anestesia, el mantenimiento de esta anestesia y la recuperación. Pero cuando vamos a hablar de hacer una estrategia anestésica,
realmente bien hecha y bien personalizada para mi paciente, perro o gato, pues tenemos que hacernos una pregunta más que es muy importante, ¿no? Si es solamente esas etapas o me está faltando alguna otra. Y la realidad es que antes de estas 4 tenemos como una preetapa que es la evaluación preanestésica, ¿no? Y esta evaluación preanestésica realmente puede llegar a hacerme un cambio completamente en lo que yo había planeado para hacer en la anestesia de ese paciente o en lo que yo normalmente hacía, ¿no? Y esto jamás, jamás, jamás deberíamos de saltárnoslo. O sea, tan es así que lo vamos a agregar como si fuera un paso anestésico como tal. Entonces, ¿qué vamos a buscar con la evaluación preanestésica? Bajar los riesgos. Sabemos que todas las anestesias del universo, así sean chiquititas, nada más para un retiro de puntos, para una radiografía, para una toma de muestra, todas tienen riesgos, ¿no? Inclusive las anestesias que son muchísimo más complejas, no sé, para una ortopedia, para una amputación, una cesárea, todas esas anestesias tienen riesgos y lo sabemos y por eso siempre firmamos hojas responsivas. Pero pues con una evaluación preanestésica voy a intentar reducir esos riesgos al mínimo, lo máximo que se pueda reducir. ¿Y esto de qué consta? Bueno, pues consta obviamente de la anamnesis, o sea, estoy hablando de la edad de mi paciente, de la raza de mi paciente, acuérdense que también según razas pueden llegar a tener mayor o menor sensibilidad a algunas drogas anestésicas, la historia clínica, si el paciente está tomando medicamentos, quizás está, no sé, con levotiroxina o está con tiamisol o está con algún fármaco porque tiene alguna patología cardiológica, o sea que él diariamente tiene algún consumo de medicamento. ¿Por qué es tan importante que sepamos si está consumiendo medicamentos o no, o qué tiene que ver, o cómo me va a modificar mi anestesia? Pues hay que acordarnos que dentro de nuestra sangre tenemos una proteína que es la principal transportadora de casi cualquier droga, ¿no? De casi cualquier medicamento, que es la albúmina. Entonces, si por ejemplo nuestro paciente está tomando levotiroxina desde hace muchos años y así está bien controlado, la levotiroxina necesita de esa albúmina para transportarse. Pero cuando yo le aplico, quizás de manera intramuscular o subcutánea, o como ustedes quieran, un medicamento anestésico a mi paciente, también va a necesitar esa albúmina para transportarse. Entonces, el hecho de que la cantidad de albúmina disponible en su sangre no sea la regular, puede llegar a cambiar la respuesta que yo tenga a mi paciente al momento de aplicar esa droga anestésica. También preguntemos si tuvieron anestesias previas y aquí nos puede dar muchísima información, ¿no? A lo mejor se nos olvida, o sea, decimos qué tan importante es si lo anestesiaron antes y es muy, muy, muy relevante porque pues te pueden decir, no, hombre, le fue súper mal con la recuperación o de esos típicos pacientitos que quizás son esterilizados de campañas de mala calidad, porque hay de campañas a campañas, y te dicen, no, hombre, estuvo 24 horas dormido, ¿no? Y tú dices, oye, esto pues no es normal. O que te digan que incluso pudo haber tenido alguna reacción anafiláctica. Toda esa información a ti te va a servir para hacer tu estrategia anestésica. También si tiene obviamente enfermedades agudas o crónicas que puedan llegar a comprometer pues cómo se va a metabolizar o incluso cómo se va a eliminar esa droga en el cuerpo del pacientito, ¿no? Entonces, todo esto pues va a ir en su evaluación preanestésica. Y luego también pues 2 preguntas súper básicas y súper importantes, que es, ¿qué vamos a anestesiar y para qué lo vamos a anestesiar? Y acá les pongo así como algunos ejemplos, algunos escenarios ficticios o motoficticios. Quizás algunos de ustedes hoy tuvieron un escenario de estos, que puede ser, ¿qué voy a anestesiar? Puede ser una mami que viene cesárea, o ojo, a lo mejor ni siquiera viene cesárea, pero no se la tengo que sedar para una toma de muestra,
o para retirar un objeto extraño que está a nivel de esófago, lo que quieran, ¿no? Pero el chiste es que es una mami, es una gatita y va a ser mamá. Después tenemos otro escenario, un perro, que ya simplemente el hecho de que sea perro o gato son escenarios bien diferentes. Claramente senior, ya bastante edad avanzada, que pues puede llegar a cambiar completamente las decisiones que yo voy a tomar. Y ahora, ¿para qué lo voy a anestesiar? Lo voy a anestesiar quizás para una toma radiográfica, que quizás el posicionamiento puede llegar a ser doloroso, o simplemente es un paciente que, ay, perdón, que no permite el manejo. Que no permite el manejo y hay que anestesiarlo. Que aquí incluso puede ser una anestesia que yo puedo revertir, ¿no? O va a ser una anestesia para una cirugía complicada, una cirugía que va a ser larga. Quizás va a ser de tejidos blandos o una amputación, etc. Entonces, ya con todo esto y respondidas estas dos preguntas, puedo establecer un grado de seguridad anestésica. ¿Se acuerdan de esto? De lo que son los grados de seguridad anestésica, que son las ASAs, o mejor conocidas como ASAs, que tenemos desde un ASA 1, que es ese paciente que está muy sano, que viene a una cirugía de tipo electiva, casi siempre pues esterilizaciones, ¿no? Ay, perdónenme, se me irritó un poquito la garganta. Nos vamos a ASA 2, donde el paciente quizás está con una enfermedad sistémica, y esto de las ASA 2 es importante que dejemos de catalogar a todos nuestros pacientes que tienen, por ejemplo, sus hematologías bien, es joven y tiene todas sus constantes fisiológicas en orden, y a todo lo metemos en uno. Pero si pensamos, ¿cuántos de pacientes, por ejemplo, de 10 pacientes, cuántos de ellos tienen sobrepeso? Ya el hecho de que el paciente tenga sobrepeso ya deja de catalogarlo en un ASA 1 y ya se va a ASA 2, porque sabemos que el sobrepeso pues es considerada una enfermedad como tal, ¿no? Y me puede cambiar toda la manera en la que las drogas se van a metabolizar y a eliminar. Entonces ya comenzar a poner a los pacientes donde realmente corresponde su riesgo, su seguridad anestésica. Hasta 3, 4 y 5, pues va como empeorando la salud, el estado en ese momento del paciente, y pues llega a ser más riesgosa la anestesia como tal. Por último, tenemos la ASA E, que es ese paciente que el cual sí o sí tiene que entrar a cirugía, pero no tienes ni el tiempo de evaluar a qué ASA pertenece, ¿no? Porque lo atropellaron afuera de tu clínica y te lo llevaron de volada, y en lo que tú te pones a llenar todo ese papeleo, pues sabemos que cada minuto es crucial. Entonces tú dices, ay no, pues es una ASAE, órale, fírmame para ya meterme a quirófano. Entonces, pues el estado de la ASA es directamente proporcional al riesgo de muerte de nuestro paciente durante el procedimiento. Y esto, ojo, esto no habla solamente de la anestesia, o sea, como tal, también tiene mucho que ver, pues, el procedimiento quirúrgico per se, si es solamente un retiro de una masa o es una cirugía de tejidos blandos que es súper complicada, si es una piómetra que ya está explotada, por ejemplo, pues sabemos que también tiene mucho que ver en qué asa la voy a colocar a esa perra. Y también, pues, podemos llegar a incluir la pericia tanto del anestesista como del cirujano. Si yo sé que es un cirujano que hace todo rapidísimo, que es súper bueno, que tiene años y años y años de experiencia, así también el anestesista versus si apenas es la persona que estoy comenzando a entrenar para dejarlo en anestesia o para dejarlo en cirugía, pues puedo llegar a mover también el ASA según corresponda. Bueno, y luego ya tenemos la preanestesia, ¿no? Ya hicimos la evaluación, ya por fin pasamos a la preanestesia como tal. Y la preanestesia a veces creemos que inicia en la mesa de preparación, pero la verdad es que esta ya empieza desde la casa.
Desde la casa, simplemente con las instrucciones que nosotros tenemos que darle al tutor de la mascota, de cómo tiene que llevarme a la mascota a su cita que tiene para la cirugía, ahí ya estamos haciendo preanestesia y a veces ni nos damos cuenta. Empezamos con el tema de los ayunos adecuados, ¿no? Y esto tomando en cuenta a la especie y tomando en cuenta la edad también. Se tenía anteriormente una costumbre de que todos los pacientes, fueran perros o gatos, los ayunaban de 12 a 24 horas tanto de sólidos como de líquidos. Y esto la verdad es que pues puede llegar a ser un error e incluso poner en riesgo la vida de gatos, hablando específicamente de gatos, ¿no? Hay que tomar en cuenta cuál es la edad del perrito o del gatito, la especie, si es perro o si es gato, pues para dar ayunos adecuados y poner en riesgo al paciente. De hecho, actualmente no se recomienda hacer ayuno de líquidos, sino solamente de sólidos, ¿no? En gatos no deberíamos de pasarnos más de 6 horas de sólidos y en perros 12 horas de sólidos. Entonces hay que tener cuidadillo por ahí. Y también tener mucho cuidado porque dices, bueno, lo cito a las 9 de la mañana con 6 horas de ayuno, pero sabemos, seamos 100% sinceros, que la cirugía no va a empezar o el manejo no va a empezar a esa hora. Quizás me llegaron otros pacientes, terminé de hacer 2, 3 consultas, comienzo a preparar el quirófano, comienzo a preparar el equipo y a lo mejor esas 6 horas de ayuno pueden llegar a hacerse 8, 9 o 10 horas, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con ese tipo de detallitos que pueden poner en riesgo a nuestros pacientes. Si en este momento de la preanestesia ya tengo la posibilidad de hacer una vía endovenosa, es lo mejor que me puede pasar. Pero sabemos que hay tanto perros como gatos que vienen tan nerviosos, vienen tan ansiosos de sus casas, quizás el carro los pone muy mal o el simple hecho de estar en la clínica los pone muy mal, que no te van a permitir pues hacer un acceso endovenoso, ¿no? Porque están muy agresivos o muy nerviosos. Si se puede, buenísimo. Si no se puede, acá empieza la magia sin ningún problema. ¿Cuál es el objetivo de nuestra preanestesia? Pues vamos a intentar bajar esa ansiedad con la cual viene nuestro pacientito, porque acuérdense que la ansiedad y el estrés me va a elevar muchísimos mensajeros a nivel sanguíneo que pueden incluso llegar a cambiar o comprometer cómo reaccionan algunos fármacos anestésicos. Si yo tengo, por ejemplo, la adrenalina muy elevada, porque el paciente venía súper estresado, súper enojado, esa cantidad de adrenalina me va a reducir en gran medida cómo va a absorberse y aprovecharse todos los alfa-2 adrenérgicos, porque justamente el alfa-2 adrenérgico va a actuar en los receptores de la adrenalina. Y como la adrenalina ya está disparada, esta ya está ocupando todos los receptores. Entonces, cuando yo aplico el alfa-2 adrenérgico, pues va a llegar así como a la sangre y va a decir, no, pues es que aquí no tengo receptores donde actuar, porque ya están todos ocupados, ¿no? Entonces ahí empieza como no, pues es que este paciente no cae, y no cae, y no cae, y no cae, y lo vuelves a redosificar y redosificar, y siguen sin caer, y pues es justamente porque el fármaco no tiene dónde actuar. Entonces, por eso en la preanestesia vamos a intentar bajar en todo lo posible esa ansiedad, ese estrés, esa adrenalina. También al bajar eso, vamos a reducir la cantidad de dosis inductora del fármaco que elijamos y también de mantenimiento, incluyendo, por ejemplo, el gas. Para quienes tienen máquina de anestesia, te va a bajar muchísimo la cantidad que necesitas de isoflurano o de sevoflurano. También aquí ya podemos comenzar con la analgesia. Acuérdense que con el ciclo de la inflamación y todo el ciclo del dolor, pues es bastante largo, es bastante complejo y mientras antes lo podamos empezar, pues qué mejor, ¿no? También vamos a tener recuperaciones más suaves cuando hacemos unas buenas preanestesias y vamos a evitar esas recuperaciones de vocalizaciones dramáticas, que el perro se está hasta pegando en las jaulas y eso. Vamos a tener algo como más agradable incluso a la vista del tutor de la mascota. Y súper importante, digo,
por último, pero no menos importante, que vamos a disminuir pues la probabilidad de accidentes, ¿no? Que nos vayan a morder a nosotros, que vayan a morder a alguien de nuestro staff, que incluso vayan a morder al tutor o que el perro o el gato se pueda hacer daño, ¿no? Por esta necesidad de huir, de salir de ahí, que se tire de la mesa, que te quiera morder, por ejemplo, la máquina rasuradora, que son muy duras y se pueda lastimar la boca. Entonces vamos a disminuir en lo posible este tipo de accidentes. Ahora, ¿qué tenemos en el mercado para hacer preanestesia? La verdad es que somos muy afortunados los veterinarios, tenemos un montón de opciones allá afuera, tanto de uso veterinario exclusivo como de uso humano que podemos llegar a conseguir con recetas cuantificadas, ¿no? Entonces, hablando así como de 3 grupos importantes, tenemos las benzodiazepinas, que ahí entra el solazepam, que sabemos que el solazepam siempre viene con su hermanito tiletamina, siempre van a estar juntos. Tenemos el diazepam y tenemos el midazolam. Tienen algunas diferencias moleculares entre diazepam y midazolam. Para no hacérselas tan difícil, el midazolam lo podemos usar en gatos y el diazepam en perros. De hecho, el diazepam está contraindicado en gatos. Después tenemos los alfa-2 adrenérgicos, que son unos fármacos increíbles, son súper buenos, y la verdad es que son de mis favoritos. Entre ellos, en el mercado veterinario tenemos la dexmedetomidina, la gilacina y la medetomidina. Ahorita les vamos a explicar un poco más las diferencias para que entendamos cómo funciona una y cómo funciona otra. Después tenemos los analgésicos narcóticos o opioides, que también estos los podemos usar un montón y hay muchas cosas disponibles allá afuera, ¿no? Tenemos el tramadol, que es muy accesible para el veterinario. Hay un montón de laboratorios que los comercializan a distintas concentraciones y la verdad es que sabemos que es un opioide que utilizándolo correctamente nos puede ayudar un montón para el manejo del dolor. Tenemos buprenorfina, fentanilo, remifentanilo, que aquí en México sí, ese sí, fíjense, ese sí está un poco difícil de conseguir, pero si lo consiguen, la verdad es que es fabuloso. Y butorfanol, que si bien algunos laboratorios lo traen de pronto de manera intermitente, pues sí se puede llegar a conseguir en México. ¿Cuáles son las recomendaciones de esta etapa, ¿no? De la preanestesia? Que siempre le demos chance al fármaco de actuar. No podemos pretender que quizás yo traigo al paciente que vino en el carro llorando, gritando a los 4 vientos, con un montón de tráfico, con claxon, con baches, con lo que quieran. Llego, pum, lo meto, le pongo su dosis preanestésica de lo que quieran y en 5 minutos yo quiero que ya haya colgado el pico, ¿no? Y ya comenzar como un poco más con la anestesia. La verdad es que no. Hay que darle su tiempo, necesitamos conocer cuál es el punto máximo de efecto de cada uno de estos fármacos. Algunos actúan más rápido, algunos actúan más lento, pero si yo no los conozco, no les doy su chance, pues es altamente probable que ni siquiera le exprima al máximo todas las propiedades a estos fármacos, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de ellos, hablando un poco de dexmedetomidina, van a alcanzar su efecto máximo en 30 minutos. Entonces yo necesito, después de que el paciente llega, lo reviso, todo, le pongo su dosis de dexmedetomidina, por ejemplo, esos 30 minutos, dejar al pacientito en medida de lo posible, no sé, pensando que es un gato, dentro de su transportadora, porque tiene su olor, puede incluso tener feromonas en la casa, en la clínica, perdón, agarrar una toalla, impregnarla de feromonas y taparlo. Y lo dejo dentro del consultorio, si se puede, con la luz así como más bajita, silencioso y todo, para que esos 30 minutos, pues ahora sí que empiece a pegar bien la dexmedetomidina y el paciente se dé la oportunidad de relajarse y pues dejarse ir por el viaje. Si yo tengo a este mismo paciente que ya venía súper estresado, lo coloco en un lugar cerca de la estética, donde están las secadoras, están los perros ladrando, está el estilista escuchando su música, todo lo que da, pues obviamente este paciente no va a bajar la guardia, su adrenalina no va a bajar y el efecto de mi dexmedetomidina pues puede ser muy pobre, ¿no?
O si fue una guardia nocturna y pasó el de los camotes, o si tengo perros que están ladre y ladre, pues sí, seguramente me van a entorpecer muchísimo mi preanestesia. Ay. Y hablemos un poco más de los grupos como tal. Decíamos que de benzodiazepinas tenemos diazepam, midazolam y solazepam, que el solazepam siempre va a venir con su hermanito, la tiletamina, ¿verdad? Estos fármacos tienen propiedades relajantes y ansiolíticas. Ojo, si se fijan, por ejemplo, no tienen propiedades de relajación muscular, no tienen propiedades analgésicas, entonces por ello, estos fármacos per se, por sí mismos, no van a ser útiles para cualquier manipulación que pueda llegar a ser dolorosa, porque pues no me va ni siquiera a brindar suficiente tranquilización. Y bueno, el mejor ejemplo o la mejor manera de entender cómo funcionan de pronto muchas de las sales, es decir, por ejemplo, cómo me he sentido yo si en algún momento de ustedes se ha tomado un clonazepam o un alprazolam, que es una benzodiazepina. ¿Cómo se sienten? Se sienten relajados, se sienten como que todo les deja de importar un poquito menos o todo deja de tener un poquito menos de importancia. Bueno, ese mismo efecto es el que vamos a tener en nuestros pacientes y no es un efecto suficiente pues como para empezar una cirugía, ¿no? Después tenemos los alfa-2 adrenérgicos, que hablábamos que en el mercado tenemos, por ejemplo, la dexmedetomidina y la gilacina, que la verdad es que la mayoría de nosotros nos enseñaron a hacer anestesias con gilacina. Fue una molécula que durante muchísimos años, por lo menos aquí en México, era como lo de cajón, ¿no? Era porque era lo único que había. Y estos alfa-2 adrenérgicos pues nos van a brindar sedación, relajación muscular y analgesia. Se dan cuenta que a diferencia de las benzodiazepinas, tenemos propiedades diferentes, ¿no? E incluso un poquitito más completas. No quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que actúan a distintos niveles. Y acá les quería enseñar esta diferencia entre la gilacina y la dexmedetomidina. Y es que la dexmedetomidina es 10 veces más específica que la gilacina. Quiere decir que la molécula que yo administre dentro de su torrente sanguíneo tiene 10 veces más de probabilidad de irse al receptor que yo quiero que se vaya, ¿no? Y no se vaya a otros receptores que son los que nos pueden traer los efectos adversos, como los cambios en la frecuencia cardíaca, como incluso el vómito, que con la gilacina es como que si se lo pones al perro, ya sabes que a los 2 minutos tienes que ponerle la sanita ahí para cachar el vómito, ¿verdad? Bueno, con la dexmedetomidina, al ser más específica, vamos a bajar los efectos adversos. Y la diferencia con la medetomidina, que también la podemos conseguir en veterinaria, es una diferencia súper interesante, súper bonita. Y es que cuando yo administro medetomidina a mi paciente, perro o gato, se tiene que ir esa molécula al hígado para metabolizarse y comenzar a funcionar. Cuando se va al hígado a metabolizarse, esa medetomidina se convierte en 2 isómeros, o sea, 2 partes que formaban a la medetomidina. Un isómero que se llama levomedetomidina es el isómero inactivo, o sea, realmente estaba ahí como para hacer volumen, nada más. Y después tenemos el isómero activo, que es la dexmedetomidina, que pues coincidentemente, este isómero activo lo puedes conseguir ya directamente en veterinaria, ¿no? Entonces, el hecho de que tú tengas la opción de comprar medetomidina te puede llegar a servir para pacientes que son muy, muy, muy pequeñitos o incluso para fauna no convencional y poner dosis muy pequeñas porque tienes a la levomedetomidina que te está haciendo volumen. Pero si tienes pacientes de 4 kilos para arriba, no tan pequeñitos, pues directamente puedes usar la dexmedetomidina, ¿no? Y te estás ahorrando este paso metabólico y este espacio muerto que te estaba ocupando la levomedetomidina. Y en cuanto a los alfa-2 adrenérgicos, hay muchos médicos que me cuentan que no les gusta utilizarlos porque les deprimen mucho al paciente. Dicen, no, pues es que la frecuencia cardíaca se va al piso o la frecuencia respiratoria se va al piso y me da mucho miedo
y prefiero no utilizarlos, ¿no? Porque siento que se me van a ir. Completamente entendible el susto, pero para que entendamos por qué ese efecto lo tienen los alfa-2 adrenérgicos y cuál es verdaderamente o no el riesgo de utilizarlos, pues tenemos que entender un poco más sobre su farmacología, ¿no? Y la verdad es que está bastante sencilla y una vez que la entiendes y aprendes a leer cómo actúan los alfa-2 adrenérgicos en tus pacientes, ya no te asustas para nada, incluso a veces hasta te gusta el efecto que te van a provocar, ¿no? Cuando nosotros administramos cualquier alfa-2 adrenérgico, dígase dexmedetomidina, medetomidina, gilacina, el principal efecto de ellos va a ser la vasoconstricción, ¿no? O sea, quiere decir que todos aquellos vasos periféricos se van a hacer más pequeñitos. ¿Y qué pasa cuando el vaso se hace más pequeñito? Pues la sangre en esa zona, que van a ser patas, manos, cola, incluso encías, esos capilares se van a hacer tan pequeñitos que la sangre ya no va a circular de manera normal por ahí. ¿Y qué sucede? Pues tenemos, por ejemplo, palidez de mucosas, ¿no? Y esta palidez de mucosas a veces te asusta y dices, no, hombre, ya está blanco el gato, ya se me va a ir. No pasa nada, es un efecto completamente esperable de los alfa-2 adrenérgicos. Ahora, ¿qué pasa cuando a una manguera, por ejemplo, que está constantemente sacando agua, tú la aprietas por esta vasoconstricción? ¿Qué pasa con la presión? Pues obviamente se eleva, ¿no? Que es como cuando estás regando el pasto y tú haces hacia la manguera para apretarlo y salga con más fuerza el agua, es exactamente lo mismo. Tenemos un aumento de la resistencia vascular que me sube mi presión arterial. Y esto lo podemos ver si estamos monitoreando a nuestro paciente durante todos esos minutos que están sucediendo, se puede ver ese fenómeno. Ahora, ¿qué pasa si esa presión arterial alta se mantiene? Y ustedes lo pueden ver si alguno de ustedes o familiares o amigos padecen de la presión arterial alta, diariamente tienen que medicarse para controlar la presión arterial, porque tenerla de manera alta por tiempo prolongado pues puede ser muy peligroso. Entonces, el nervio vago, que sabe que no puede tener la presión arterial alta, dice, oye, esta presión está muy alta, tenemos que bajarla. ¿Y cuál es la manera más fácil de bajar la presión arterial? Pues es disminuyendo el ritmo cardíaco. Y por eso nosotros podemos ver en nuestros monitores, cuando damos alfa-2 adrenérgico, que las frecuencias cardíacas se pueden ir desde 30 hasta 50% por debajo de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Porque es un mecanismo de defensa del corazón para bajar esa presión arterial y no vayamos a tener ningún otro problema por ello. Ahora, importante, esta disminución del ritmo cardíaco no es a expensas del flujo sanguíneo que se pueden recibir en otros órganos vitales, como el cerebro, por ejemplo, pulmones, riñones, etcétera. O sea, se sigue recibiendo la sangre que se necesita para oxigenarse, pero con una presión un poco más baja, ¿no? Y esto no lo va a comprometer, ni mucho menos. Y acá son las fotos de un amigo que siempre me comparte ese tipo de fotitos para compartirlos con ustedes, para que vean qué tan baja, o sea, realmente qué tan baja se puede ir una frecuencia cardíaca con el uso de alfa-2 adrenérgicos. Pero no es nada más entrar en pánico porque aquí ves, por ejemplo, un 36 de frecuencia cardíaca que dices, no hombre, o sea, este ya está ahí tocando las puertas celestiales, ¿no? No te quedes nada más aquí, ese 36 pues sí está bajo, pero está teniendo una buena perfusión. ¿Y cómo lo sabes? Porque si te vas a la saturación de oxígeno, el paciente está con 98 de saturación de oxígeno. O sea, quiere decir que la sangre está llegando correctamente a todos los tejidos y está transportando el oxígeno que ellos necesitan. Podemos ver también acá ese fenómeno que hablábamos de que primero se nos aumenta la presión arterial, el nervio vago lo detecta, baja la frecuencia cardíaca y posteriormente se nos baja la presión arterial.
Aquí, por ejemplo, podemos ver que el paciente tenía 7 minutos, aquí está, ¿no? 7:23 que comenzó la anestesia, y acá vemos el fenómeno de que se sube la presión arterial, ¿no? Porque todavía apenas pasaron 7 minutos. Y así otros monitores, ¿no? Tenemos un 66 de cardíaca, pero un 99 de saturación de oxígeno y un 31 de cardíaca, que la verdad es que sí da bastante miedo. En este caso, no estaba conectado al oxímetro, pero podemos ver que la presión arterial aquí ya estaba completamente estabilizada. Después tenemos el grupo de los opioides, que ellos, ¿qué nos van a brindar? Acuérdense de las propiedades que hablamos de cada uno de los grupos. Ellos nos van a brindar analgesia y sedación ligera. Y lo padre o lo divertido de los opioides que tenemos disponibles en el mercado es que cada uno de ellos va a tener características diferentes, entonces tú vas a poder utilizar el que más adecue a tu paciente en ese momento. Por ejemplo, la buprenorfina, que no estoy 100% segura si hay uso veterinario en México, pero puedes conseguir de uso humano. La buprenorfina es un opioide sintético y es súper específico a los receptores opiáceos, súper específico. Entonces, ¿qué ventaja te va a dar esta buprenorfina tan específica? Es que, por ejemplo, si tú por algún error tuviste una sobredosis de butorfanol, porque, no sé, dosificaste mal o agarraste una jeringa diferente o dosificó tu estudiante que apenas está aprendiendo, y pues los errores pasan y somos humanos y nos podemos equivocar. Si le das una sobredosis a un paciente de butorfanol, que el butorfanol dentro de sus propiedades es que te da mucha sedación y te puede deprimir demasiado al paciente, lo que puedes hacer es dar una dosis de buprenorfina porque es tan específica que va a quitar al butorfanol del receptor y se va a dejar ella en la recepción, en el receptor, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tengo yo de quitar butorfanol y que se quede buprenorfina? Que la buprenorfina no tiene efecto sedante, solamente efecto analgésico. Entonces, esa sedación tan pronunciada que tú tenías en tu paciente por sobredosis de butorfanol, lo puedes llegar a quitar al administrar la buprenorfina y que solamente te quedes con la propiedad analgésica de la buprenorfina. Es muy loco y funciona. Espero que nunca lo tengan que necesitar, pero por si lo necesitan, ya se saben el tip, ¿no? Entonces hablamos de que la bupre no tiene efecto sedante, pero tiene un gran efecto analgésico, contrario al butorfanol. El butorfanol tiene un efecto analgésico un poco más leve, pero tiene un efecto sedante bastante interesante que te puede ayudar con algunos manejos. Y después tenemos el tramadol, que sabemos que es excelente en gatos, pero en perros, ¿qué tal? Sabemos que hubo como toda una controversia ahí con el uso de tramadol sobre algunos estudios que mencionaban que el tramadol pues no era eficaz en perros, ¿no? Pero si nos quedamos nada más en la comodidad de decir, no, pues no es eficaz y realmente no nos metemos como a investigar por qué se determina que no es eficaz, nos podemos quedar como sin una herramienta que es muy útil, que es el tramadol. Y para entender por qué empezaron a decir eso, o si es o no es eficaz, pues hay que entender cómo funciona el tramadol, ¿no? Para que el tramadol funcione, al igual, por ejemplo, que la medetomidina, tiene que irse al hígado a metabolizarse y ese metabolito es el que me da el efecto analgésico. Pero para que esa metabolización suceda, se necesita de una enzima específica en el hígado del animal. Esta enzima, el gato la tiene en muchísima cantidad, pero el perro la tiene en mucho menor cantidad. Entonces, quiere decir que si yo le administro tramadol a un gato, me lo va a desdoblar en ese metabolito de súper buena manera, ¿no? Pero el perro lo va a desdoblar en mucha menor cantidad y con menor eficacia. Eso no lo va a desdoblar tan bien. Entonces, acá, por ejemplo, el Guasaba, que sabemos que es como esta gran autoridad en cuanto a medicina de pequeñas especies, pues nos comenta, ¿no? Que aun cuando la disponibilidad es limitada del tramadol,
puede realmente existir un efecto analgésico por la inhibición de la recaptación de la serotonina y norepinefrina. Esto no significa que el tramadol per se me va a dar una buena analgesia, y de hecho se recomienda que siempre vaya acompañado con algún otro analgésico, como puede ser un antiinflamatorio. Y esto también es importante que lo pongamos como en la mesa, porque quizás en Estados Unidos o quizás en Europa sea más fácil conseguir otro tipo de opioides que sí sean más efectivos en los pacientes caninos, pero en México de pronto pues se nos sacan las opciones, y si lo único que tienes es tramadol, puedes dar tramadol siempre y cuando pues estés complementando de manera adecuada, ¿no? Bueno, ya nos vamos a la siguiente etapa, que es la inducción de la anestesia como tal. ¿Qué podemos utilizar para la inducción? Cualquiera de los agentes que mencionamos con anterioridad, pero a diferente dosis y mezcla según la necesidad de mi paciente. A esos fármacos ahora vamos a sumarle en opciones pues el propofol, ¿no? Que es una droga súper útil, es una droga muy noble cuando aprendes a utilizarla, y que la verdad es que como te da esa anestesia muy cortita y que inicia muy rápido, te permite llegar a un mantenimiento pues de una manera realmente satisfactoria. Ojo, el propofol, cuando lo administramos muy rápido, sobre todo, o a dosis muy altas, pues nos puede llegar a producir bradicardia leve y apnea, ¿no? Que ahí como que te puede llegar a asustar si no estás 100% familiarizado con esta droga. Súper importante, el propofol no tiene propiedades analgésicas, y esto le hago mucho énfasis, sobre todo por el uso un poco indiscriminado de propofol para cirugías de cesárea, ¿no? Que dicen, no, pues es como el propofol no pasa la barrera transplacentaria, lo puedo usar para toda la cesárea. Pero, pues, ojo, no le estás dando analgesia a la pobre perra. Entonces, tenemos que complementar con algo que te dé una buena analgesia a la perrita, que no tiene ninguna culpa de tenerse que meter una cesárea solo con propofol. Después tenemos los fármacos disociativos. En veterinaria tenemos la tiletamina, que como veíamos en las benzodiazepinas, el solazepam, siempre viene con su hermanita, la tiletamina, ¿no? Siempre los vamos a encontrar así. Tenemos de que el Celazol o el Soletil. Y después tenemos la ketamina, que también ha sido cada vez más difícil de conseguirla en México. Desgraciadamente, pues estos usos, pues usos malos que se le están dando, y nos están como de pronto quitando un poco de herramientas a los veterinarios. Pero si tú consigues ketamina, súper bien, úsala, es una excelente elección para los disociativos. ¿Qué hace el disociativo? Deprime la corteza cerebral, y la deprime tanto que lo mejor de todo es que nos va a causar amnesia. Y acuérdense que la amnesia es súper importante en el paciente en cuanto a la anestesia de procedimientos quirúrgicos, porque van a hacer que el paciente no se acuerde de nada. Cuando yo no logro esta amnesia, puedo llegar a tener esos pacientes que se quedan traumados de por vida, no pueden volver a poner un pie en tu veterinaria, te odian a morir porque se acuerdan de absolutamente todo. Hayan tenido o no hayan tenido dolor durante el procedimiento, imagínense lo que ha de ser estar consciente mientras que alguien te está escarbando ahí en el abdomen y realmente tú no razonas qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, súper importante que provoquemos la amnesia en todos nuestros pacientitos. Y también las propiedades analgésicas son muy leves, muy, muy leves, no son las suficientes para hacer un procedimiento quirúrgico. Después ya nos vamos al mantenimiento de mi anestesia. Y acá tenemos dos corrientes. Tenemos la TIVA, que es cuando yo administro anestesia total intravenosa, y esta es pues mezclando todos estos agentes que hablamos según mi necesidad y con infusiones estratégicas, ¿no? Si tú tienes bombas de infusión, qué mejor, la verdad que es padrísimo, es muy cómodo y muy seguro, pero si tú no tienes este equipamiento de bombas de infusión, siempre hay maneras de hacerlo de una manera más austera, y ahorita lo vamos a revisar.
Y después tenemos la PIVA, que es la parcial intravenosa. Y esta es que vamos a hacer todos los pasos anteriores hasta la inducción y posteriormente para el mantenimiento voy a conectar al paciente pues a mi máquina de gases, ¿no? Donde ya puedo conectar ya sea isoflurano o sevoflurano. Ahora, algunas recomendaciones para el mantenimiento de la anestesia. Y es esta frase que me encanta, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Si yo tengo a mi paciente súper anestesiado y solamente me quedo tranquila de que, no, pues no se mueve, no reacciona, quiere decir que está bien anestesiado, la verdad es que nada está más lejos de la realidad. Tenemos que monitorear a nuestros pacientes. Así sea un monitor de estos chiquitos, que aquí en México están alrededor de unos que te gusta 3,500, 4,000 pesos, o si te quieres ir al extremo y tener todos los juguetitos, que es increíble, que a mí me da una envidia, me encantaría tener algo así, pues padrísimo, ¿no? Pero el chiste es que tú puedas tener una ventana de lo que está sucediendo en el organismo de tu paciente mientras está anestesiado. Frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, presión arterial, o incluso un capnógrafo, ¿no? Para ver cómo está la eliminación de dióxido de carbono de mi pacientito. Entonces, necesitamos monitorear dentro de nuestras posibilidades, por lo menos las frecuencias de mi paciente durante la anestesia. Si no estamos monitoreando, seamos sinceros, no estamos haciendo anestesia de manera correcta. Y además, pues eso que monitoreamos, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a registrar, ¿no? Tenemos muchos modelos de hojas de registro de anestesia. Quizás ustedes ya tienen alguno. Otros de pronto hasta los pueden bajar de internet. Hay muchísimos por ahí, donde ustedes durante la anestesia van a ir anotando pues estas constantes, ¿no? Y es importante que lo registremos tanto para la historia clínica de nuestro paciente como para nosotros hacernos una autoevaluación, ¿no? De si realmente esta estrategia anestésica fue la adecuada para él, si mi anestesia sí fue mantenida o tuve picos para arriba o picos para abajo, si estuve teniendo que dar dosis de rescate, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si yo no me hago esta autoevaluación de manera crítica a mí mismo, pues realmente no voy a poder mejorar el servicio y la atención anestésica que yo le estoy dando a mis pacientes. Ahora, ¿qué tenemos de medicamentos para el mantenimiento inhalado en nuestros pacientes? Pues tenemos actualmente 2 en la industria veterinaria, que tenemos el sevoflurano y el isoflurano. ¿Cuál es la ventaja de estos gases, de estos éteres? Pues que es un éter volátil, entonces está padrísimo porque al estarse evaporando a nivel de sistema respiratorio, se va a metabolizar muy poquitito a través del hígado. Entonces, algunos pacientes que quizás tengan algún compromiso hepático, pues puede ser una gran opción, ¿no? Así no lo comprometes para hacer trabajar un poquito de más a nuestro hígadito. Por último, tenemos la etapa de la recuperación, que la recuperación puede llegar a ser un poco menospreciada o no darle la importancia que requiere. Es muy curioso cómo los estudios que se han hecho sobre mortalidad alrededor de la anestesia, el mayor porcentaje de mortalidad que existe es en la recuperación. O sea, las muertes ocurren después del proceso y donde el paciente se está recuperando, ¿no? Entonces, la verdad, sí requiere que le pongamos muchísima atención. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientitos después de su cirugía, de su anestesia? Vamos a monitorear lo más que podamos. Si tenemos de estos monitorcitos portátiles, pues me lo llevo a la jaula con él y lo tengo ahí y ahí pongo a mi estudiante, a mi recién egresado, que se quede registrando cómo va avanzando mi pacientito, ¿no? En medida de lo posible, no lo dejen solo. El paciente no se debe de quedar solo en la recuperación. Y yo sé que quizás a veces fueron cirugías muy largas, muy pesadas, tú ya estás cansadísimo, te estás muriendo de hambre y dices, ay, ya, lo dejas en la jaula y te quieres ir a comer,
pero ahí es donde pueden suceder los accidentes. Entonces, que no se vayan a quedar solos, por favor. Intentar que estas recuperaciones pues sean tranquilas, sean suavecitas, que donde se vaya a recuperar el perro pues no tengan la música a todo volumen, no haya perros ladre y ladre o gatos llore y llore, la luz blanca así de que directo en la cara, ¿no? O sea, pónganse en su lugar. ¿Cómo les gustaría a ustedes recuperarse de una anestesia después de una cirugía? Y también, importante, recordemos la analgesia. Según el fármaco que hayamos utilizado de los que hablamos anteriormente, todos tienen un tiempo de vida. Por ejemplo, los alfa-2 adrenérgicos, que decíamos que sí nos dan analgesia, tienen un efecto de 180 minutos. Entonces, una vez pasados esos 180 minutos, si yo no utilicé algún otro fármaco que me ayude con la analgesia, claramente ese perro o ese gato se van a recuperar con muchísimo dolor, ¿no? Y quizás por ahí empieza con esas recuperaciones feas de vocalización, de temblores, de salivación, porque al paciente le duele mucho. Ahora, agentes reversores. No me gustaría que tengamos que saber esta parte, pero la tenemos que saber, ¿no? ¿Cuáles son los reversores de estos fármacos que hablamos el día de hoy? Por ejemplo, de las benzodiazepinas, nuestro reversor va a ser el flumazenil. No hay de uso veterinario, solamente de uso humano. Yo los invito a que compren uno y lo tengan ahí guardado. No me importa que se les caduque, prefiero que se les caduque a que algún día tengan un accidente y no tengan las herramientas para revertir. Para los opioides, el naloxona también solamente hay de uso humano. Por ahí puede ser un poco más difícil que lo consigan porque sabemos que con nuestros vecinos del norte hay una crisis muy importante de opioides y se están llevando muchísima naloxona de materia prima. Entonces, puede ser un poco más difícil. Si la consiguen, buenísimo. Y de los alfa-2 adrenérgicos, por suerte, sí tenemos uno de uso veterinario, que es el atipamezol, ¿no? Es el antisedán de aquí. Hay otro, si no me equivoco, de Decra, que también es atipamezol. Este lo podemos usar tanto para revertir dexmedetomidina como gilacina, solamente es a distintas dosis, pero sí te sirve para revertirlo. Y aquí está este viejo amigo que nos jubilaron en México hace como 12 años, yo creo. Este era el reversor específico de la gilacina, pero pues como todo en la vida siempre nos quitan lo bonito por culpa de otras personas que pues lo utilizaban para otros usos incorrectos, ¿no? Entonces esto pues se retiró del mercado hace como 11, 12 años. Ahora, ¿cuándo tenemos que revertir? La verdad es que no todos los pacientes son candidatos a revertirse y no todos los pacientes deberían de revertirse. Lo vamos a utilizar únicamente bajo estos 3 criterios. Cuando mi paciente tiene una sobredosis, ¿no? Porque, como decíamos, quizás dosificaste mal, te equivocaste de frasco, la jeringa no era la correcta, pusiste a dosificar a tu estudiante y de pronto se equivocó y errores que pasan. Es completamente aceptable y a través de los errores vamos a aprender. Ahí es cuando sí voy a revertir porque pues está en riesgo el paciente. También cuando tenemos un riesgo inminente de muerte, y quizás no necesariamente por una sobredosis, sino porque quizás tuvo una reacción anafiláctica a cualquier agente del que estemos hablando, porque quizás, no sé, alguna de las frecuencias se bajó de más, se está saliendo de tus manos la situación y dices, no, mejor lo revierto porque la estoy pasando mal y el paciente pues puede ser que esté en un riesgo inminente de muerte. O para procedimientos cortos, como decíamos, quizás para una radiografía, para una toma de muestra, para una ecografía, que el paciente está muy adolorido, le duele mucho, hago el procedimiento, lo revierto y se puede ir a su casa caminando, ¿no? Entonces, solamente bajo esos 3 puntos vamos a revertir a nuestros pacientes. Si los queremos revertir por el hecho de que es que no se me despierta, ya me quiero ir a comer, o el tutor ya vino por él, no. Ahí la verdad es que no se vale, porque no solamente estamos perdiendo el tema de sedación y tranquilización,
sino que también pues estamos comprometiendo la analgesia del paciente al momento de revertirlo. Entonces, si tu paciente no se despierta al momento que tú quieres que se despierte, en vez de revertirlo, en tu próxima anestesia, pregúntate qué pudiste haber hecho mejor para tener una recuperación más exitosa. ¿Qué podemos hacer también durante anestesias, que puede ser durante la cirugía, como en las recuperaciones? O sea, si ya el paciente terminó su cirugía y se va a quedar hospitalizado para recuperación porque fue una cirugía muy dolorosa o muy traumática, como les decía, quizás una amputación de un miembro o una piómetra o algo que causa muchísimo dolor, pues podemos ayudarnos un montón de las infusiones. Como decíamos hace rato, si tú tienes tu bomba de infusión, increíble, ¿no? Esto se te va a hacer súper fácil y va a ser muy útil. Y lo padre es que realmente podemos hacer infusiones de todo, de todas las sales que se les ocurra, podemos hacer infusiones y cada una de ellas tiene propiedades padrísimas para lo que se te ocurra. Por ejemplo, podemos hacer infusiones de dexmedetomidina, de butorfanol, de ketamina con lidocaína, es una infusión increíble para el manejo de dolor, o incluso de maropitant, de citrato de maropitant, que sabemos que es una sal que se creó originalmente para el vómito, pero después se descubrió que tiene un efecto analgésico a nivel visceral increíble. Entonces, imagínate hacer una infusión de citrato de maropitán para un paciente con parvovirus, ¿no? La verdad es que 10 de 10. Él se va a quedar bien cómodo. ¿Cuándo vamos a utilizar este tipo de infusiones? Para estos ejemplos voy a utilizar la dexmedetomidina. Entonces, estas dexmes las podemos utilizar para el mantenimiento de la anestesia, para reducir la posibilidad de tener que dar una dosis de rescate, para el analgésico postquirúrgico o para el manejo de dolor en general, ¿no? Si el paciente llegó, no sé, atropellado, viene politraumatizado y nada más están los médicos de guardia que dicen, no, pues necesito mantenerlo por lo menos a gusto hasta mañana que llegue el especialista y lo pueda evaluar, pues les pueden enseñar a sus médicos de guardia a hacer infusiones de dexmedetomidina para manejar el dolor del paciente durante la noche. ¿Cuál es la dosis de dexme? Para las infusiones es de 0.5 a 2 microgramos, ojo acá, microgramos por kilogramo por hora. Y como decíamos, si tienes bomba, pues es lo mejor del universo, está súper fácil, tú la programas, y nomás hasta que pite porque algo está pasando, te despreocupas. Pero si no tienes bomba, ¿qué haces? ¿No haces infusiones? No, la verdad es que sí podemos hacer infusiones y la realidad es que hoy en día el hecho de no tener este equipo de alta tecnología, que de pronto son un poco costosos, el no tenerlos no es excusa para que no podamos dar un correcto manejo del dolor. Entonces, ¿qué hago si no tengo bomba? Puedo calcular la fluidoterapia de mantenimiento de mi paciente, que sabemos que este cambia pues según el peso y según la edad, por las horas necesarias. Hablábamos de este ejemplo del que llega politraumatizado en la noche y quizás faltan 7 horas para que llegue el médico especialista a evaluarlo, ¿no? Entonces, por 7 horas. Y a esa fluidoterapia de mantenimiento le voy a sumar la dosis de microgramos por kilogramo por horas de cronamina o de dexmedetomidina, que en este caso decíamos que era de 0.5 a 2 microgramos. Y obviamente, durante esa infusión, necesitamos mantener el control, ¿no? O sea, estar viendo que se caiga adecuadamente la gota y siempre, siempre anotar ahí, ¿no? Que es una infusión, porque no falta el que está así como haciendo como la revisión y ve que quizás la gota está cayendo muy bajo y se la levanta y se te va a chorroclisis y al ser dexmedetomidina, pues capaz que hasta se te ceda al paciente, ¿no? Entonces, siempre vigilados estos pacientitos y correctamente rotuladas sus infusiones. Un pequeño ejercicio, todavía tenemos tiempo. Un pequeño ejercicio que quisiera que hiciéramos. Este es un pacientito de 25 kilos, saquen sus calculadoras, que llegó a ortopedia al hospital
y hay que hacerle una infusión para 10 horas, para pasar la noche, ¿no? Y como fue una ortopedia, nos vamos a ir a una dosis media de dexmedetomidina, la cual es 1 microgramo por kilogramo por hora. ¿Cuántos microgramos le van a tocar? Si es 1 por 25 y después por 10, ¿no? Porque lo tengo que hacer para 10 horas. Me tocan 250 microgramos totales, ¿ok? Ya tengo de dónde voy a empezar. Si estoy utilizando la dexmedetomidina que viene a 250 microgramos, pues obviamente le tengo que agregar 1 mililitro, ¿no? Ahora, este mililitro, ¿a qué se lo voy a agregar? Pues a su terapia de líquidos de mantenimiento. ¿Cómo sacamos el mantenimiento en nuestros pacientitos? De pronto cada médico tiene como la forma que más se le adecua. A mí me gusta mucho sacarlo por kilo por hora, que es 1.2 a 2 mililitros por kilo por hora. Y acá ejemplificando que me fui a 2 mililitros porque en la cirugía hubo una hemorragia, ¿no? Entonces tengo que hacer una sustitución de líquidos. Me voy a 2 mililitros por kilo por hora, me da 500 mililitros en 10 horas. Entonces, el deber ser es yo agarro mi suero, el que esté utilizando en ese momento, si le decidí ponerle, por ejemplo, un Hartmann, de 500 mililitros, le quito 1 mililitro con una jeringa y le agrego 1 mililitro de dexmedetomidina. Entonces, ahí está. Ya tengo por lo menos mi mantenimiento de fluidos y mi dosis de dexmedetomidina. Ahora, ¿cómo se lo voy a administrar? Porque no tengo bomba. Esos 500 mililitros en 10 horas, pues se convierten a 50 mililitros en 1 hora, lo cual me da 0.8 mililitros por minuto. En este paciente, que claramente es un paciente grande, no voy a usar un microgotero, ¿no? Voy a usar un normogotero. ¿Cuántas gotas hay en un normogotero para completar 1 mililitro? Depende de la marca. Yo los invito a que hagan la prueba de cuánto es el que ustedes están usando. Va de 15 a 20 gotas para 1 mililitro, lo cual me da un total de 12 gotas por minuto, que es 1 gota cada 15 segundos. Y tan, ya tienes tu infusión padrísima para manejo del dolor de este pacientito que vino de una ortopedia súper fea. Entonces, él ya va a estar bien a gusto por 10 horas. Ahora, algo más chiquito. Un gatito de 4 kilos que viene por obstrucción uretral. Sabemos que son muy dolorosas en los gatos. Y encima lo sondearon. Entonces, imagínate, ya venía obstruido y lo sondearon, esa manipulación de la uretra, esa manipulación del pene, esa irritación, duele muchísimo. Y hay que preparar una infusión para 5 horas. En este paciente lo vamos a usar a 0.5 microgramos por kilo por hora. Entonces, hacemos lo mismo. Multiplico esto por el peso y por la cantidad de horas. Y me da 10 microgramos totales. Realmente es muy poquito comparado con el perro anterior, ¿no? Si estoy utilizando la dexmedetomidina de 250 microgramos, pues me toca 0.04 mililitros. ¿Cuál es el siguiente paso? Sacar mi fluidoterapia de mantenimiento. Acá, de 1.2 a 2. ¿Por qué me voy a 2? Porque sé que en pacientes obstruidos y que están recién desobstruidos, necesito aumentar mi fluidoterapia para aumentar la producción de orina, ¿no? Entonces, nos vamos a ir al máximo por eso. 2 mililitros por kilo por hora me da 40 mililitros en 10 horas. Y ahora lo mismo, nos vamos a ir hasta abajo para saber cómo le vamos a dosificar el goteo. Esto me da 8 mililitros por hora, que es 0.1 mililitros por minuto. Ahora, acá obviamente no voy a utilizar un normogotero, porque pues ya con 2 gotas le hago toda la fluidoterapia, ¿no? ¿Cuántas gotas hay en un microgotero para juntar 1 mililitro? Aquí sí son 60 gotas, ¿no? Entonces, 0.1 mililitros por minuto se convierte a 6 gotas por minuto, lo cual es 1 gota cada 10 segundos. Y ahora, en este perro, en el de atrás, pues sí estaba bien fácil, ¿no? 500 mililitros, sí te venden el suero de medio litro y está muy sencillo.
Pero con este, que le tocaron 40 mililitros, ¿cómo le hago? O sea, ¿saco 40 y lo pongo en un vacío o qué? Acá tenemos de solución las buretas en las que ustedes pueden rellenar sus 40 mililitros, agregarle lo que le toca de dexmedetomidina y tú ya sabes que lo que está en la bureta es lo que le toca de toda su fluidoterapia. Estas buretas no son caras, de hecho las pueden comprar donde vendan insumos médicos humanos. Cada una anda alrededor de 120, 150 pesos. Y la realidad es que con el manejo que tú vas a hacer de dolor padrísimo y que lo vas a poder cobrar excelentemente bien, pues al hacer la inversión de esta bureta, la verdad es que no te va a doler en lo absoluto. Otras recomendaciones del uso de dexmedetomidina, usándolo como el ejemplo de las infusiones, pues son los bloqueos locorregionales, que ahora ya están como muy de moda, que son excelentes para dar una analgesia de calidad y para además reducir la cantidad de analgésicos sistémicos que estemos dando constantemente a nuestros pacientes. También incluso me permite la reducción de la anestesia general y me va a brindar un tiempo muy, muy largo de analgesia. Entonces, excelente. Si ustedes en algún momento quieren tomarse alguna preparación para bloqueo regional, la verdad es que es lo mejor que pueden hacer para anestesia. También podemos administrar la dexmedetomidina por vía intranasal o por vía transmucosal, sobre todo en aquellos pacientes que son feralitos, que no te les puedes acercar en lo absoluto. Cuando el gato te bufe, que te haga así, ahí puedes lanzar la dexmedetomidina y lo que entre en contacto con su mucosa se va a absorber y te puede dar un muy buen efecto, casi al de intramuscular. Lo que sí es que sí te tienes que ir de 10 a 20 microgramos por kilogramo. Y después tenemos un punto de acupuntura, que la verdad es que personalmente últimamente se ha hecho mi favorito. Te da un efecto increíble de sedación e incluso de analgesia. Y ese es el punto GV20, que este se encuentra alineando las orejas a la mitad y una línea directamente entre los ojos hacia abajo. Este es el punto GV20. Y es un punto de acupuntura, pues de acupuntura china, que está directamente relacionada con la ansiedad y el estrés. Entonces, imagínense poner en ese punto a un sedante que tiene un efecto padrísimo para la relajación muscular, para comenzar la sedación, etcétera, ¿no? Y además ya hay muchísimos estudios que te potencializan la analgesia como tal, como decíamos, y también te alarga el efecto sedante. Quizás lo que anteriormente una dosis de dexmedetomidina intramuscular, tú veías el efecto como por 2 horas, con el punto GV20 lo puedes llegar a alargar más. Y acá les puse unos videitos, a ver si se ven, espérenme, para que vean que no es nada difícil utilizarlo y el efecto que te da en los gatitos. Entonces ahí tú encuentras dónde es el punto, esa es con una jeringa, obviamente aguja de insulina, lo aplicas súper rápido, les toca tan poquitito que ni cuenta se dan cuando lo administras, ¿no? Solamente sienten el piquetito. Esta es la misma gata, esta gris acá, ay, ¿por qué no me deja? Ay, quedó como muy pegado, no sé cómo hacer, ahí está. Esa es la misma gata a los 5 minutos. Ay, disculpan el audio. Está completamente ya atáxica, ya comienza como hasta con nauseecitas, así a salivar, de que sabemos que la Dexme te da ese efecto, ¿no? Eso es a los 5 minutos. A los 10 minutos la gata estaba completamente tirada y me permitió canalizarla sin necesidad de forcejear con ella, de pelear con ella, ni nada. Esta es otra gatita. Que también a los 5 minutos de colocarle la dosis GV20, pues está completamente desconectada del mundo, ¿no? En esta gata en específico, en la persa,
estaba premedicada con gabapentina a 20 miligramos por kilogramo, que sabemos que la gabapentina nos ayuda un montón con los felinos para reducir la ansiedad y reducir el estrés. Entonces, ya con la gata premedicada con gabapentina, yo le apliqué la GV20 a 5 microgramos por kilogramo, realmente nada, y este fue el efecto que tuve a los 5 minutos. Entonces, me permite tener pacientes muy relajados, sin manipularlos, y pues comenzar con una anestesia muy agradable. Entonces, para que lo intenten. Ahí. Bueno, no sé si quieren que tomamos un pequeño break de 5 minutitos para ir a tomar agua, para que se estiren y ya venir a hablar de manejo del dolor como tal. Son bueno, aquí yo tengo 7:14. ¿Les parece si nos vemos a las 7:20? Para tomar agüita y continuar con esta segunda parte. ¿Va? 7:20 entonces.
Bueno, listo, vamos a continuar para meterle un poquito de celeridad a esto y no se nos vaya el tiempo. Ahora que ya hablamos de todo el tema de anestesia, decíamos que pues está súper íntimamente ligado con el dolor, ¿no? Y el manejo del dolor como tal, porque normalmente las anestesias las vamos a hacer para procedimientos quirúrgicos o procedimientos dolorosos. Entonces hay que entender bien ese tema del dolor. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo el día de hoy con el tema de dolor? Pues que entendamos la importancia del dolor en los animales de compañía, que sabemos que hoy en día pues un perro o un gato no son una mascota, sino que realmente son un miembro de la familia y por ende pues su dolor va a ser visto al igual que va a ser visto el dolor de tu hermano, de tu hijo o cualquier familiar, ¿no? Que entendamos algunos conceptos básicos y clasificaciones del dolor y pues también que conozcamos siempre las fuentes de información más actualizadas y como decíamos al principio, no nos quedemos solamente con lo que nos ha funcionado hasta ahora o con lo que nos enseñaron, sino pues que se nos quede esa curiosidad de todos los días actualizarnos y aprender en la disciplina que nos guste. Entonces, bueno, ¿qué es el dolor para nosotros? Y si es una pregunta que si nos hacemos uno a uno, así todos los que estamos conectados ahorita, es probable que cada uno tenga una idea personal completamente diferente, ¿no? Quizás alguien te va a decir, no, pues es algo que quizás me inutiliza en el día porque el dolor de cabeza no me deja hacer absolutamente nada. Otra persona te va a decir es algo que me incomoda, otra persona va a decir es algo que rompe con mi rutina, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros, según nuestras experiencias que hemos tenido con el dolor, pues va a generar como una idea en nuestra mente completamente distinta. También si nos preguntamos cuál es el dolor más fuerte que hemos sentido, las respuestas también van a ser súper diferentes. Quizás si aquí tenemos conectadas mamás, nos van a decir, no, pues es que el parto fue el dolor más fuerte que hemos sentido. Alguien que quizás padece de migraña te va a decir, no, para mí son las migrañas. Otro que quizás tuvo apendicitis te va a decir, no, hombre, mi episodio de apendicitis aguda fue lo peor del mundo. Si alguien tiene artritis, incluso te va a decir que eso es lo peor del mundo, ¿no? También cada uno de nosotros, pues va a catalogar distinto la cantidad de dolor que ha sentido en algún momento de su vida, ¿no? Y ahora también acá, y esto viene mucho con la categorización de los dolores, si todos los dolores duelen igual, ¿no? Si duele igual una migraña que una apendicitis, o no se vayan tan lejos, una migraña y de una cefalea, o sea, un dolor de cabeza normal, son dolores completamente distintos, ¿no? Que incluso hasta los puedes describir de que no, pues duele como una presión, duele como punzante o arde, o duele como el que le dicen el dolor sordo. Cada uno de ellos tiene como características distintas. Y ahora, para entender más a nuestros pacientes, pues hagámonos esta pregunta. ¿Qué hacen ustedes cuando sienten dolor? ¿Se van a acostar con todo apagado? ¿No quieren hablar con nadie? ¿Están de mal humor? ¿Están irritables? ¿Dejan de comer o incluso comen más? Todos estos comportamientos pues nos hacen entender un poco más a nuestros pacientes, ¿no? Porque el paciente de la nada ya está de malas, ya mordió al niño, ya no quiere que nadie lo toque y todos dicen que es porque está viejito y ya se puso gruñón. Y la verdad es que no, quizás puede tener algún dolor por ahí escondido. Y bueno, el dolor, digamos que la descripción así más amplia y más completa, pues es esta que tenemos acá, que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, obviamente, asociado con un daño tisular real o potencial, eso es bien interesante, o descrito en términos de dicho daño, ¿no? ¿Por qué un daño tisular real o potencial me puede provocar dolor? Y esto viene mucho de la experiencia. Si un paciente anteriormente casi lo mataban a escobazos, el día de mañana que vea una escoba, en su cerebro se va a desencadenar un fenómeno real de dolor. Aun cuando esa escoba nomás está parada o tú estás barriendo así por tu lado y ni siquiera lo estás pelando, en su cerebro quedó tan traumado que puede llegar a tener pues un daño potencial, ¿no? Y ahí se puede llegar a desencadenar toda una respuesta de dolor.
Entonces acá mucho tiene que ver también la historia de nuestros pacientes. Y esto es algo muy bonito, esta cita que viene aquí, porque pues anteriormente, hace muchos años, se creía que los animales no sentían dolor, ¿no? Y que incluso pues no sentían emociones. Y acá pues se refuta esa teoría tan absurda, tan nada que ver, cuando ponemos pues a un bebé a un lado de un perrito, ¿no? Se decía que los perros o los animales no tenían dolor pues porque no expresaban el dolor como tal, pero realmente la imposibilidad de comunicación verbal no implica que no haya experiencia de dolor. Entonces, un bebito que no te puede decir, ay, me duele, no quiere decir que no le esté doliendo, y lo mismo sucede con los animales. ¿Qué hace al dolor tan interesante en nuestra rama o por qué es importante que realmente nos empapemos en su conocimiento y en su manejo? Pues porque todos los veterinarios que estamos aquí conectados y todos sus compañeros de generación y todos sus mentores y todos sus estudiantes y todos en el universo, nos hemos tenido que enfrentar al manejo del dolor en algún momento de nuestra vida. Así seas súper especialista en ojo izquierdo de pugs, ese ojo izquierdo de pug va a tener dolor. Así seas pediatra, así seas endocrinólogo, así seas fisioterapeuta, cirugía, medicina de animales de edad avanzada, etcétera. Todas las ramas de veterinaria están involucradas con el dolor. Entonces necesitamos pues aprenderla a manejar correctamente. Bueno, este viene de la mano de lo que hablábamos hace ratito del tramadol. Yo les invito a que le echen una leída a este documento que está abierto, es gratuito. Es un documento como de, si no me equivoco, 60, 70 páginas, pero les juro que vale completamente cada segundo que le inviertes a ese documento y pues es lo más actualizado en manejo del dolor. Es del 2022, por ahí pueden llegarse a encontrar del 2022 al 2025 algún otro documento complementario, pero pues la verdad es que esto está bastante bien. Entendiendo también un poco el dolor o la importancia en el manejo de animales de compañía, pues tenemos que entender lo que hablábamos hace rato, ¿no? Una, pues ya son miembros de la familia. Entonces hay que realmente abrazar el dolor de ese paciente y saber qué hago con él. Y porque no es solamente el dolor per se, o sea, lo que me puede traer el dolor de, ay, no sé, inmovilidad del miembro, inflamación, etcétera. Ese dolor me puede traer otros cambios que nada tienen que ver con el origen, como puede ser un miembro lastimado, ¿no? Puedo llegar a tener a nivel cardiovascular arritmias por este exceso de catecolaminas que están corriendo en la sangre. A nivel hematológico, si yo hago una biometría hemática en un paciente que tiene mucho dolor, probablemente voy a tener ese típico cuadro de estrés, ¿no? De que neutrófilos altos, si es un gato, monocitos altos, y que claramente pues se está moviendo todo, incluso a nivel inmunológico. A nivel hormonal, pues ese exceso de cortisol, sabemos que tanto a corto como a largo plazo me puede traer muchos efectos adversos que pueden ser importantes. A nivel gastrointestinal, pues pacientes con dolor van a ser pacientes con náuseas, posiblemente con diarrea y con pérdida del apetito, y que a veces el paciente te lo llevan por motivo de consulta de diarrea, ¿no? Y nada más nos enfocamos en la diarrea y no lo vemos como de manera un poco más integral de qué es lo que está sucediendo en mi paciente, de que le esté provocando esa diarrea, descartando que sea una diarrea parasitaria, infecciosa, etcétera. Y acá también otro muy importante, cambios a nivel nervioso, o sea, el sistema nervioso, que van a ser cambios irreversibles. Esto es súper grave, ¿no? Y el tema es que no es solamente esto que es físico meramente, sino que el dolor, sobre todo el de tipo crónico, el que no manejamos correctamente en el paciente, pues todo su círculo cambia, toda su rutina, su vida, incluso sus relaciones sociales con la familia. Puede ser un perro que comienza a despegarse de la rutina familiar, porque como ya mordió al niño, ya lo sacaron al patio, o ya no duerme adentro de la casa, ¿no? Como ya está de malas todo el tiempo, no, pues ya no lo llevamos al parque.
ya no lo llevamos de viaje con nosotros. Entonces realmente comienza a haber como una especie de rechazo hacia el paciente, que pues obviamente él lo va a sentir emocionalmente y los tutores también, ¿no? Entonces es invitarlos a ver el dolor como algo un poco más integral en nuestros pacientitos y en las familias donde viven. Cuando hablamos de dolor tenemos que tener en cuenta también algunas cosas muy específicas, así como hablábamos de la anestesia, también el dolor tiene que ser, el manejo del dolor tiene que ser completamente personalizado, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta el carácter individual de cada uno de nuestros pacientes. Si es un chihuahueño, que sabemos que los chihuahueños tienen un grado de maldad muy grande en su cuerpo, o si es un pitbull, que sabemos que los pitbulls son súper estoicos, son súper toscos, esconden mucho el dolor. Eso también me va a cambiar muchísimo la respuesta al dolor en cada uno de ellos. También hay que entender cuál es la diferencia entre nocicepción y dolor, y esto mucho tiene que ver con anestesia. El dolor, digamos que es una nocicepción ya interpretada por el cerebro, ¿no? El hecho de que yo tenga un paciente completamente anestesiado, pero lo tenga abierto de par en par en su abdomen o le esté cortando un hueso, no quiere decir que el paciente no esté teniendo un efecto de nocicepción, porque yo estoy haciendo muchísimas alteraciones físicas y celulares en su ser que van a comenzar a hacer este fenómeno de nocicepción. Pero como no llega a la última etapa, que es la interpretación en su cerebrito, porque está completamente anestesiado y disociado, no tenemos un fenómeno de dolor. Entonces, hay que diferenciar estas dos cosas, ¿no? También hay que tomar en cuenta las experiencias vividas de nuestros pacientes, como les ponía de ejemplo de este perrito, que una vez se lo agarraron a escobazos y ahora ya no puede ver una escoba, o un perro callejero que rescataron, no sé, y tiene una pata fracturada, pero que ya soldó, súper chueca, y no sabes cuántos años estuvo ese perro con ese dolor, con esos cambios en su sistema nervioso periférico, para que se pudiera adaptar a la vida, ¿no? Que decía, pues es que es esto o morir. Toda esa experiencia vivida del perro va a cambiar completamente su respuesta al dolor. Y bueno, aunque el dolor tiene una función adaptativa, o sea, el dolor es bueno hasta cierto punto, pues puede llegar a tener un impacto negativo en nuestros pacientes y en los tutores de las mascotas. Vamos a platicar rápidamente sobre la clasificación del dolor y esto nos va a servir un montón, pues para tomar decisiones terapéuticas, ¿no? La clasificación del dolor lo podemos hacer por la fisiopatología del dolor. Tenemos adaptativo y mal adaptativo. En pocas palabras, el adaptativo es el que yo quiero que suceda porque es bueno. Es el dolor que me dice, oye, algo está mal, pon atención, ¿no? De que no sé, ay, se dobló la patita o se quemó o se rompió una uñita o lo que sea. Es el dolor que es bueno, ¿ok? ¿Qué pasa cuando el adaptativo se rompe, se descompone? Entonces ya tenemos el dolor de tipo mal adaptativo. Entonces aquí ya el dolor es una enfermedad per se. Ya no es una advertencia de que algo está sucediendo, sino que el dolor se convierte en una enfermedad. Y acá la limitación temporal no existe y la respuesta analgésico suele ser incompleta. Les pongo el clásico ejemplo, el dolor del miembro fantasma, que pues es un dolor claramente mal adaptativo porque duelen terminaciones nerviosas donde ya no hay nada, pero siguen doliendo, ¿no? Porque está mal adaptado ese dolor. Normalmente para que el mal adaptativo aparezca, tuve que haber tenido un adaptativo, manejarlo mal o no manejarlo y se convierte en mal adaptativo. Después lo tenemos según la topografía, o sea, según la ubicación, ¿no? Tenemos el somático, que es la estimulación de nociceptores que están en la piel, en el sistema musculoesquelético, vasos sanguíneos y algunas otras partes blandas más profundas, ¿no? Digamos que es como medianamente el más fácil. Y del somático tenemos el superficial, que obviamente pues está en la piel, en las mucosas. Este es el que funciona para detectar los cambios de temperaturas, la tensión, o sea, la presión y las sustancias químicas, ¿no? Pues acá el ejemplo
más claro es las lastimaduras en las almohadillas por ejemplo, pisar el pavimento muy caliente. Después tenemos el profundo, que acá ya nos vamos a estructuras que están un poquito más adentro, como son los músculos, las articulaciones y el periósteo. Acuérdense que el periósteo tiene muchísimas terminaciones nerviosas y duele mucho. Y por último tenemos el visceral, que pues es el que está colocado bien en las vísceras, o sea, en órganos internos. Y este es muy difícil de localizar porque está tan adentro que es complicado leer las señales en un perro o un gato, saber qué víscera es la que les está doliendo, ¿no? Si de por sí a veces uno mismo dices, ay, como que me duele aquí, y te pones a pensar, ¿qué órganos tengo ahí? Y ni siquiera sabes qué es lo que te está doliendo. Imagínense un perro o un gato que no tiene esa capacidad de razonar. Ahora, clasificado según la neurofisiología, tenemos nociceptivo, neuropático y psicógeno. Esto es algo medianamente nuevo, pero muy interesante. El nociceptivo es muy parecido al adaptativo, al primero que vimos. Es un dolor funcional, es un dolor que quiero que suceda y es un sistema nervioso que está funcionando correctamente, ¿no? O sea, está utilizando las vías tradicionales del dolor. ¿Qué pasa con este nociceptivo cuando se rompe, cuando se descompone? Se vuelve neuropático. Es un dolor que está con un origen un poco más complicado porque ya no tiene un origen específico, sino que su origen es el sistema nervioso per se, ¿no? Entonces se vuelve muy difícil de reconocer, se vuelve muy difícil de tratar. Y después tenemos el psicógeno, que este no resulta de una estimulación física como tal, de un golpe, ni de alguna alteración neuronal, o sea, un rompimiento del sistema nervioso, sino de una causa psíquica o psicológica, como puede ser la depresión o la ansiedad. Y si nos vamos a lo primerito que hablábamos, de que el dolor puede ser también disparado por un daño potencial, es donde entra aquí este dolor de tipo psicógeno, ¿no? Ese perro que le pegaron con una escoba y se quedó traumado, y el día de hoy ve una escoba y se pone súper mal, en su cerebro comienza a desencadenarse un dolor de tipo psicógeno, que sí existe en los perros y en los gatos. Después, clasificación según el tiempo, ¿no? Según su temporalidad, que esta es la que más podemos llegar a utilizar y de pronto la que nos es más fácil de explicar, además a los tutores de las mascotas. Tenemos el dolor agudo, el crónico y el incidental. El agudo es muy parecido a los anteriores que hablábamos, ¿no? A los adaptativos y al que es como más funcional, a ese dolor que yo quiero que suceda, que está perfecto que suceda. Cuando el agudo no lo tratamos de manera adecuada, pues se puede convertir en crónico, que ya sabemos que el dolor crónico es súper difícil de manejar. Hay que dar un montón de fármacos para cubrir a distintos niveles y pues muy seguramente nunca lo vamos a poder quitar al 100%. Y después tenemos el incidental, que es una reagudización de algún dolor crónico. Quizás este paciente que tuvo una cirugía de columna quedó con dolor crónico y medio que se le controló, pero por X o Y razón, quizás un brinco mal hecho, un paso mal hecho, me va a reagudizar este dolor crónico y es volver todo hacia atrás otra vez, ¿no? Entonces es un dolor de gran intensidad y con un control muy, muy difícil. Entonces, el conocer las clasificaciones es muy importante que les prestemos atención, pues porque vamos a entender cuál es el origen del dolor y nos va a mejorar esta toma de decisiones farmacológicamente hablando y alternativos, ¿no? Entendamos alternativos como acupuntura, como terapia con láser, rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también, al explicarle al tutor en qué clasificación entra el paciente de dolor, nos permite ser como más claros con qué es lo que está pasando, qué va a pasar y qué podemos esperar o no de la rehabilitación de ese paciente. Si nada más le decimos, no, pues tiene dolor no sé, tiene una lumbalgia, y no le explicas de dónde viene esa lumbalgia, cómo se originó, qué es lo que vamos a hacer,
¿qué es lo que vamos a esperar? Créeme que es un tutor de mascota que no va a volver contigo. Entonces, también de esta manera vamos a aumentar la cantidad de perros y gatos que los liberamos del dolor, ¿no? De clasificarlos de manera correcta y ejercer realmente esa magia que tenemos en nuestras manos de quitar el dolor, de liberar del dolor. Si no hacemos esta clasificación, pues podemos llegar a reducir nuestra cantidad de tratamientos efectivos para quitar el dolor. También vamos a mejorar nuestra relación médico-paciente-tutor de la mascota, lo cual siempre se agradece tanto para facilitar nuestro trabajo con los pacientes que nos quieran, que relacionen nuestra presencia con alivio, con algo que es agradable, como nuestra relación con los tutores, pues para adherencia a los tratamientos e incluso pues sí, todos amamos nuestra profesión, pero también queremos vivir de ello. Entonces, un tutor que está feliz porque tú le quitaste el dolor, va a ser un tutor que va a continuar siendo tu cliente por muchísimos años. Seguramente si este paciente fallece por edad, por lo que sea, de todos modos, él va a confiar tanto en ti que va a seguir volviendo con sus siguientes mascotas y te va a recomendar, etcétera, etcétera. Y además, nos evita la toma de decisiones precipitadas. Cuando tenemos estos pacientes con un dolor mal clasificado y por ende mal manejado, que quizás nos viene de con otros 10 veterinarios, y decimos, la única forma en la cual lo podemos liberar del dolor es con la eutanasia, es una noticia muy fuerte, es algo muy difícil y es una decisión muy complicada de tomar. Entonces, el hecho de que hagamos una correcta clasificación y un correcto manejo del dolor nos va a evitar que tomemos estas decisiones precipitadas, ¿no? Que seamos bien claros con el tutor y decir, vamos a intentar A, B, C y D, y por último tenemos esta decisión, ¿no? Entonces también intentemos evitarlas en lo que se pueda. Bueno, nos quedan 20 minutitos, vamos a meterle pata para que hablemos un poco de fisiopatología del dolor. Y bueno, ¿cuál es nuestro objetivo de estos últimos 20 minutitos? Que entendamos y comprendamos la fisiopatología sin morir en el intento como este gatito que quedó hecho sándwichito, ¿no? Bueno, algunos conceptos básicos cuando hablamos de dolor, solo para hacer un refresh de eso que tenemos escondido ahí en la información guardada, pues son los nociceptores, ¿no? El nociceptor, pues es esta adaptación del sistema nervioso que se encarga de interpretar los dolores, los estímulos nocivos. Tenemos nociceptores somáticos, cutáneos, somáticos profundos y viscerales, que si lo piensan tiene sentido con lo que hablábamos de clasificación del dolor, ¿verdad? También tenemos neurotransmisores, que estos son los encargados de enviar el mensaje hacia los nociceptores como tal. Neurotransmisores hay un montonazo, son un montón, porque neurotransmisores son hasta porque te sientes mal, te sientes bien, estás triste, estás feliz, todo eso son neurotransmisores. Estos son algunos de los que están relacionados con el dolor. Yo les pido que pongan especial atención a este de aquí, a la sustancia P. La sustancia P se va a adecuar además al receptor NK1, y se acuerdan que hablamos de lo que se descubrió con el maropitant, el citrato de maropitant, que tenía también un efecto analgésico, es justamente por esto, porque el citrato de maropitant ocupa el receptor NK1, entonces la sustancia P no se puede ocupar aquí y nos disminuye en gran medida el dolor. Entonces, pero bueno, pónganle atención a esta de acá, viene más adelante. ¿Cuál es la fisiología del dolor? ¿Se acuerdan que esto lo estudiamos mucho en la facultad y seguro nos dio mucho dolor de cabeza? Bueno, se los hice aquí súper resumido para que lo podamos entender y explicar a los tutores de mascota y a nuestros colegas, a los estudiantes que están enseñando, etc. Y bueno, el dolor, pues, es este estímulo que decíamos que la nocicepción termina traduciéndose en el cerebro, ¿no? Pero entre ese dolor y la respuesta está el fenómeno de la nocicepción per se. ¿Y ese fenómeno de qué se trata o de qué va? Bueno, ese fenómeno son 4 pasos. Primero tenemos el paso de la traducción, que literalmente
es traducir un estímulo nocivo al lenguaje que entiende el sistema nervioso, ¿no? Entonces se hace una traducción aquí cuando te pegas en la pata de la cama, en el dedo chiquito, ¿no? Después de esa traducción, el mensaje se transmite. Entonces, el paso 2 es la transmisión. Es bastante lógica. Después de esa transmisión, se va a la modulación. La modulación es este sistema endógeno que todos tenemos. Es un sistema increíble en el cual nos hacemos como una autoanalgesia. Y de esta manera es que no nos morimos, aunque sí sentimos que casi nos morimos cuando nos pegamos en el dedo chiquito de la cama, pero por esta razón no nos morimos o no entramos en un choque neurogénico porque nuestro cuerpo dice, hey, no es para tanto, y hace como una autoanalgesia. Después de esa autoanalgesia, el mensaje se termina enviando al cerebro y por último tenemos la percepción, ¿no? Entonces aquí ya es el ouch, me dolió. Obviamente todo esto sucede en una fracción de segundo, ¿no? O sea, es inmediato, realmente es fascinante lo rápido que actúa el sistema nervioso. Ahora, hablemos un poco de la cadena o de esta cascada del dolor, ¿no? Que viene muy de la mano. Primero necesito una lesión tisular. Una lesión tisular, entendámosla como un golpe, una cortadura, una quemadura o incluso una incisión de bisturí, ¿no? El hecho de que yo esté haciendo todo correcto, con el bisturí más tecnológico del universo, estoy haciendo una lesión tisular. ¿Qué pasa cuando yo paso el bisturí por aquí, por todas esas células de la piel, por todas esas células musculares y las estoy rompiendo? Esas células que se rompen liberan el contenido que tenían adentro, ¿no? Ese contenido está lleno de sustancias inflamatorias y algogénicas, entre ellas histamina, bradicina y óxido nítrico. Ahora, hay que poner atención, ¿se acuerdan que les dije la sustancia P? Ahora pongan atención en el óxido nítrico. ¿El óxido nítrico qué hace? Me va a desencadenar la inflamación. ¿Se acuerdan que también la cascada de la inflamación era otra cascada súper compleja? No se preocupen, ahorita solamente vamos a hablar de esa cascada, la parte de los mediadores inflamatorios, ¿no? Que son las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos, etcétera. Todos estos mediadores me van a formar un líquido, una especie de líquido, que se le va a llamar sopa sensibilizante, ¿ok? Esta sopa sensibilizante tiene unas propiedades no tan buenas que pueden llegar a hacer modificaciones en el sistema nervioso y provocar una hiperalgesia primaria. ¿Cómo lo hacen eso? Sensibilizando al nociceptor de umbral elevado. Un ejemplo que yo siempre les pongo para que sea más fácil de entender es, por ejemplo, tú te estás haciendo un huevito, un huevo frito, y te cae una gotita, así. Pss. Y primero como que sientes así la quemadurita, pero no es para tanto, ¿no? Y dices, ay, bueno, sigues tu día y todo genial. Y a lo mejor a las 3 horas te duele muchísimo más de lo que te dolía cuando te quemaste. Entonces, pero ¿por qué me duele más que el momento del estímulo nocivo? Porque esta sopa sensibilizante sensibilizó a tus nociceptores, a los de umbral elevado. Entonces, la hiperalgesia primaria es lo que antes me dolía poquito, ahora me duele mucho. El problema es que esto no para aquí. Después tenemos algo que se le llama hiperalgesia secundaria. Si ese dolor que tú tenías sigue sin manejarlo, se puede empeorar. ¿Y cómo se va a empeorar? A través de la sensibilización central. Y esta ya es una modificación como tal del sistema nervioso que tiene una plasticidad increíble. Y ahora ya no es lo que antes me dolía poquito, ahora me duele mucho, sino que lo que antes no me dolía, ahora me duele. ¿Qué quiere decir esto? Las zonas alrededor, nociceptores que no estaban estimulados, ahora se van a estimular. Entonces te va a doler también alrededor, ¿no? Y esto mucho tiene que ver hasta con el dolor que está como más dirigido a una zona más amplia. Entonces, este estímulo constante que queda ahí duradero me puede terminar pues en un dolor crónico. Y el problema acá es que se hace un círculo vicioso, porque esta constante producción de dolor
y esta constante producción de sustancias algogénicas, por ejemplo, la sustancia P, ¿se acuerdan que les dije que se acordaran? La sustancia P me provoca síntesis de óxido nítrico. ¿Y se acuerdan qué provocaba el óxido nítrico? Que se desencadenara la cascada de la inflamación. Entonces se hace un círculo vicioso. Tengo inflamación, tengo sustancia P, tengo óxido nítrico, tengo inflamación, y ahí es donde se complica todo para el manejo del dolor y la importancia de que lo tratemos desde antes. O sea, antes de que esta sopa sensibilizante venga a hacerme aquí todo un zafarrancho, ¿no? Entonces, en resumen, ya no es para que nos quedemos más rápido. ¿Cuántos tipos de dolor existen? La importancia de que hagamos esa separación real del dolor en nuestros pacientes. ¿Cuáles son los pasos de la fisiología del dolor? ¿Realmente estoy cubriendo, según estos 4 pasos que vimos, un manejo del dolor efectivo o solo estoy cubriendo un paso o ni siquiera estoy cubriendo ninguno o estoy cubriendo 2, etcétera, ¿no? O sea, que veamos que realmente estamos cubriendo esos 4 pasos. ¿Y por qué es tan importante el control de la inflamación durante un proceso doloroso, no? Porque, por ejemplo, en un gato, quizás la administración de tramadol después de una ovariohisterectomía o de una orquiectomía no es suficiente. E incluso puede ser un problema porque necesito controlar la inflamación, no solamente el dolor, ¿no? Porque sé que yo hice un rompimiento de células en ese cuerpecito y que se liberaron todas estas sustancias y que yo provoqué que se desencadenara toda esta cascada del dolor seguida de la cascada de la inflamación. Entonces, es importante que lo veamos de esa manera, ¿no? Ay, el gatito se quedó así como impactado y pensando. Ahora bien, tenemos 10 minutos. Le voy a meter rapidísimo. Ya hablando de terapéutica, va a ser muy rápido esto, ¿eh? Me voy a ir lo más rápido que podamos. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra terapéutica en manejo del dolor? Pues si se puede, quitar el dolor. Es lo mejor que podemos hacer, pero sabemos que a veces no se puede. Entonces, mi objetivo va a ser mejorar la calidad de vida de mi pacientito, poniendo siempre en balanza el riesgo-beneficio según los medicamentos que yo quiera utilizar y pues darle lo mejor a mi paciente según cada uno de sus casos. Acá les pongo esto que es como un buffet, porque literal así estamos los veterinarios. Tenemos un montón de opciones allá afuera para aliviar el dolor. Realmente, si tú te casaste solo con 1 o 2 fármacos, te estás perdiendo un montón de cosas muy divertidas allá afuera y que realmente pueden ayudar a tus pacientes, ¿no? Tenemos, según el mecanismo de acción, pues tenemos antiinflamatorios no esteroidales, meloxicam, robenacoxib, firocoxib, un montón allá afuera, ¿no? Tenemos opioides, que ya hablamos hace rato, de que es ibuprenorfina, butorfanol, tramadol, alfa-2 adrenérgicos, que ya lo hablamos, no son solamente para anestesia, también me sirven para el manejo del dolor. Tenemos inhibidores de la NDMA, que esto, por ejemplo, es muy interesante, que la tiletamina y la ketamina llegan a tener un efecto aquí, ¿no? Que esto es el efecto de la modulación. También la amantadina, también está demostrado que más que ese efecto antiviral que ya está demostrado que no es real, tiene un efecto de inhibición en el NDMA, entonces te potencializa mucho tu analgesia. Tenemos también los coadyuvantes, que por sí solos, ellos no te dan analgesia, pero cuando los conjugas acá con otros medicamentos divertidos, sí te pueden potencializar bastante tu manejo del dolor, ¿no? Anticonvulsivos como gabapentina, pregabalina, antidepresivos como la fluoxetina y corticoides, ¿no? Prednisona, dexametasona, per se no te causan nada de analgesia, pero mezclados con otros productos sí. Y lo más moderno que tenemos disponible hoy en día, pues son los anticuerpos monoclonales, que, bueno, si bien están diseñados para dolores muy específicos, sabemos que en el futuro se vienen pues otros tipos de anticuerpos que quizás nos puedan cubrir un poco más el área. Según el sitio de acción, o sea, según lo que hablábamos de la cadena del dolor, en la traducción,
que decíamos que era el primer paso, aquí ¿qué nos va a actuar? Antiinflamatorios no esteroidales, antiinflamatorios esteroidales, opioides, y el ejemplo más fácil, pues el anestésico local, ¿no? Cuando yo coloco un anestésico local en una zona, directamente estoy cortando la traducción del mensaje. Entonces no llega el mensaje del dolor. En la transmisión, que decíamos que era el envío del mensaje como tal, aquí nos van a actuar también los anestésicos locales a través de bloqueos, que era lo que hablábamos hace rato, los bloqueos locorregionales, y los alfa-2 agonistas, dexmedetomidina, gilacina, etc. En la modulación, que decíamos que es este sistema padrísimo de analgesia, podemos potencializar ese sistema, que es lo más divertido de todo. Y de hecho aquí es donde más tenemos oportunidad de actuar farmacológicamente hablando. Opioides, antagonistas de NMDA, como decíamos, la amantadina, la tiletamina y la ketamina, los alfa-2 adrenérgicos, los anticonvulsivos, por ejemplo, la gabapentina, actúa aquí. Y los antiinflamatorios no esteroidales. Entonces van a hacer que ese mensaje se module todavía más o que incluso lo cortemos si es posible. Y por último, la percepción, pues el ejemplo más claro de cortar la percepción es a través de la anestesia general, ¿no? Si yo hago una anestesia general, estoy cortando la percepción del dolor y solo me quedo con el fenómeno de la nocicepción. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer la elección de todos estos agentes, tanto de anestesia como de analgesia? Pues tenemos que entender que no hay recetas de cocina en medicina. Cada uno de nuestros pacientes se merece el tiempo y la atención para que nosotros personalicemos cada uno de sus requerimientos y de lo que en ese momento es lo adecuado para él o para ella, para el gato, para el perro, y realmente pues garanticemos su bienestar, ¿no? Pensemos o no, hagámonos estas preguntas. ¿Qué necesitamos controlar? O sea, ¿qué tipo de dolor tiene tu paciente? ¿De dónde proviene el dolor de tu paciente? ¿Qué edad tiene? Si es un cachorro, si es un adulto, si es un viejito, cómo es su estado de salud general, los efectos adversos que pueden llegar a causar este tipo de fármacos y si realmente vale la pena o no dárselos o potencializarlos con otros medicamentos, ¿no? Esta es una pequeña escala de analgesia. Yo sé que les dije que no es receta de cocina, pero te puede ayudar un montón para saber qué tipo de familias puedes tomar según la cantidad de dolor, ¿no? Si es ligero, moderado o severo. Tómale captura de pantalla en 3, 2, 1, porque ya pasamos a la siguiente. Ya para finalizar, recomendaciones generales. El dolor nunca deberá de ser subestimado, así como no lo subestimamos en nosotros o en nuestros hijos o en nuestros papás, tampoco debemos de subestimarlo en nuestros pacientes. Es más feo todavía, de hecho, nuestros pacientes porque ellos no tienen la capacidad de raciocinio de que les está doliendo, por qué es, si se les va a quitar o si no se les va a quitar, ¿no? Entonces, realmente seamos muy empáticos cuando hablamos de dolor. Y bueno, lo más bonito que decíamos hace ratito, que literalmente en nuestras manos tenemos magia. O sea, realmente el hecho de que tú sepas la información necesaria para liberar de dolor a un paciente suena mágico. Entonces, saquémoslo provecho a eso, actualicémonos todos los días para que esa capacidad de hacer magia pues cada vez sea más eficaz y más rápida y más agradecida, ¿no? Bueno, es todo por mi parte. Yo les dejo por aquí mis redes sociales y eso si de pronto tienen alguna duda o lo que sea. De todos modos, yo estoy en algunos de los diplomados aquí del CH, entonces estoy súper al alcance de ustedes. No sé si tengan alguna duda. No sé si escriban en el chat. Déjenme. Reviso el chat. No. Bueno, no sé si tengan alguna duda, si quieren abrir el micrófono o si quieren escribir en el chat. Nada, nada. Bueno, pues de todos. Yo tengo una pregunta. Adelante, Rafa. Un analgésico para castración que no sea tan
que inhiba algo el dolor. ¿Cuál me recomienda? ¿Para castración de macho? Sí. Para macho puedes utilizar, si es gato, puedes irte con un meloxicam y un tramadol. Y con un perro te puedes ir con un meloxicam si tienes buprenorfina, y si no tienes buprenorfina, también con tramadol, pero en vez de darlo cada 12 horas, lo puedes dar cada 8 horas. Por lo que decíamos de la diferencia de la metabolización con el gato. ¿Meloxicam? Meloxicam con tramadol. ¿Meloxicam contra tramadol? Ajá. Ok. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda por ahí? Si no, pues nos estamos viendo. Si se quedan masticando la información y después les viene otra duda, estoy a sus órdenes. Cualquier cosa con el celu. ¿Va? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo tengo una duda. Perdón, Ketch, adelante. Sí, no te preocupes. ¿Qué tan efectiva es la buprenorfina para el tratamiento de dolor visceral, específicamente hablando de gastroenteritis hemorrágicas? Sí te va a dar analgesia visceral padre, pero la puedes potencializar todavía más. Puedes potencializarla con una infusión, por ejemplo, de dexmedetomidina o con dipirona, o sea, metamizol sódico, también te potencializa mucho el efecto de la bupre. Entonces O sea, puedes ¿podría hacer. usar bupre y metamizol sódico? Ajá. Ok. Nada más la bupre sí hay que tener cuidado porque de pronto la ponemos cada 12 horas y realmente su vida es muy cortita. Entonces, por lo menos cada 8 horas, y la dipirona es así cada 24. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, pues si no hay más dudas por el momento, me quedo a sus órdenes. Espero que tengan muy bonito fin de semana, que mañana les caiga mucho trabajo o que descansen lo que necesiten. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos para la próxima. Chao, chao. Gracias.